en este momento para que entonces vamos a iniciar. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Amén. Dice la palabra del Señor: y creó Dios, mire lo importante que dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta palabra imagen es bastante importante. Y yo quisiera que usted recordara, yo no sé si de pronto usted recuerda cuántas veces nosotros, a veces de pronto de niños, o a veces a los hijos, o a veces a los sobrinos, o de pronto de ustedes en su infancia, si alguna vez usted persiguió su sombra. No sé cuántos de ustedes hicieron ese ejercicio, pero cuando uno es niño, uno está explorando muchas cosas, y yo no sé si a usted tal vez le pasó, pero ciertos momentos a veces piensa en la estructura del niño, piensa que una sombra es real. Y tanto así que había inclusive una dinámica o un juego, una forma de pronto perseguir la sombra. Y usted podía desgastarse segundos, minutos y una cantidad de tiempo persiguiendo a la sombra. Hoy en muchas ocasiones inclusive vemos a veces ciertos nuestros perritos, y los vemos que dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas. Y como que esto de seguir la sombra no es solamente de humanos, sino que pareciera que todo aquello que de alguna manera tiene cierto instinto y de alguna manera como que a veces esto lo impulsa para creer que una sombra es real. Y me llama la atención esto porque el tema que quiero abordar en este momento es: no persigas tu sombra. Ese es el tema que quiero abordar en esta noche. No persigas tu sombra. Y es porque el texto que acabamos de leer dice que Dios nos creó a su imagen. A su imagen. Es decir, había algo de Dios que quería proyectarse en el ser humano. Había algo de Dios que quería de alguna manera ver reflejado en el ser humano. Pero yo considero que muchas veces nosotros como seres humanos no estamos mirando tanto para parecernos a Él. No estamos mirando de pronto para que seamos imagen de Él, sino que muchas veces el ser humano cae en un laberinto de perseguir su propia sombra. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque hay un principio cuando usted estaba persiguiendo la sombra, cuando usted ve a un niño que está persiguiendo una sombra, él cree que eso que es sombra, ¿cierto?, tiene apariencia de realidad. Él no cree que es ficción. Él cree que eso que está persiguiendo es real. Y por eso es la intensidad de poder alcanzar su sombra. Porque él cree que eso es real. Y yo quisiera en este momento de pronto llevar esto a un plano un poco más hacia nuestras vidas. Porque creo que nosotros a veces como seres humanos, a veces hay cosas que nosotros estamos persiguiendo que realmente no son verdad. Hay cosas que nosotros terminamos dando vueltas y fatigándonos en la vida. Porque estamos persiguiendo cosas que son efímeras, que son vanas y que se acaban. La sombra no se diseñó para perseguirla, sino para que estuviera detrás de nosotros. Y por eso suena un poco incoherente cuando uno puede observar a un niño persiguiendo, pero él cree que puede alcanzarla. Él cree que eso que tiene apariencia de realidad, que tiene apariencia de una persona, él puede alcanzarla. Y se puede desgastar y puede generar todos sus esfuerzos y volcar sus esfuerzos
para tratar de alcanzarla. Y deberíamos entender que no debemos perseguir sombras. Las sombras nos persiguen a nosotros. Porque hay cosas que nosotros a veces terminamos persiguiendo, que realmente tienen apariencias de vanidad y que son pasajeras. A veces hacemos de sombras humanas, ¿cierto? De proyecciones humanas. Generamos a veces ciertos planes. Diseñamos ciertas cosas para tratar de alcanzarlas. Y uno se da cuenta que eso no es la imagen del Creador, sino que es la sombra de un mortal. Porque ¿sabe por qué? Porque siempre que estás persiguiendo una sombra te vas a desgastar. Vas a sentir cansancio, vas a sentir fatiga, vas a sentir que estás todo el tiempo alrededor y que no avanzas. Por eso es que hay personas que se la pueden pasar toda su vida persiguiendo sombras en la vida y no realmente acercándose a la imagen del Creador. Por eso es que hay personas que pueden de alguna manera dedicar todo su esfuerzo a perseguir ciertas cosas y realmente han estado mal enfocados en la vida, porque han estado persiguiendo sombras y no la imagen del Creador. Caemos en esos laberintos persiguiendo tantas cosas que son vanas, son efímeras, que tienen apariencia de verdad, pero que no son realidad. Y tú y yo decidimos vivir una vida persiguiendo muchas veces lo que creemos que es una bendición y tal vez no lo es. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos llamados a seguir sombras. Nosotros estamos llamados a seguir al Dios Todopoderoso, quien está sentado en el trono del universo. No estamos llamados a perseguir bendiciones. Hemos sido llamados para que las bendiciones nos persigan a nosotros. Hemos sido llamados con un llamamiento especial. No para seguir nuestros propios proyectos y nuestros propios planes que muchas veces se ven frustrados, sino para seguir las pisadas de nuestro Señor. El apóstol Pedro esto lo entendió muy bien y escribiendo una carta universal, dijo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro nos está diciendo que no son las sombras en las que debemos perseguir, son las pisadas de Cristo las que debemos seguir. Por eso es que la Escritura dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni sombra de variación, porque uno de los propósitos de ser llamados en el reino de Dios, en el Evangelio, es un llamado a ser ejemplo, es un llamado a seguir pisadas de Dios, porque sin ejemplo no hay pisadas. Y esto me impacta en sobremanera, porque Jesús era una persona que siempre había demostrado que no podíamos seguir la sombra, sino que había que seguir la luz, había que seguir las pisadas. Y por eso Jesús, cuando siempre una persona quería de pronto conocer más de Él, acercarse más a Él, Jesús siempre le decía, sígueme. Señor, quiero que de pronto me sanes, quiero saber más de ti, sígueme, sígueme. Y esto me llama en gran manera la atención, ¿sabe por qué? Porque Jesús no quería enseñar con otra cosa distinta, sino con el ejemplo. Por eso a cada uno le decía, sígueme, sígueme tú. Jesús no quería quedarse simplemente en el discurso. Jesús no simplemente quería quedarse en las palabras. Él quería que las personas que de verdad le querían seguir, que de verdad le querían amar, que de verdad querían ser como Él, tenían que estar a la par de Él, tenían que estar caminando con Él. Porque si algo Jesús quería enseñar, era a través del ejemplo. Porque si algo es Dios, es luz a la vida de cada uno de los que se acercan a Él. Tú no puedes seguir una vida cristiana si no estás cerca de Jesús. Tú no puedes seguir una vida cristiana, una vida como hijo de Dios, si no estamos conectados con el Creador.
No podemos realmente ser luz si estamos caminando detrás de las sombras. ¿Cuántas sombras hay hoy en este tiempo? ¿Cuántas modas a veces quieren envolver a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas en tantas cosas, en sombras, en apariencias de cosas que son verdad, en la vanidad de la vida? Pero todos hemos entendido que eso también pasará. Por eso el escritor dice, es que yo he entendido que todo lo que está debajo del cielo es vanidad, es sombra y pasará. A veces empeñamos tantos esfuerzos persiguiendo ciertas sombras que descuidamos realmente lo importante que es acercarnos a Dios. Nos quedamos de pronto persiguiendo tantas cosas que son efímeras y pasajeras y nos olvidamos que Dios sigue siendo la fuente de vida para cada uno de nosotros. Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿qué sombra estás persiguiendo? ¿Qué son esas cosas que estás detrás, dando vueltas en el mismo lugar? Y que sientes que cada vez que te acercas y nunca lo alcanzas. Esas cosas terminan alejándonos de Dios. ¿Cuántas personas hoy tal vez están persiguiendo sueños que son sombras? ¿Cuántas personas hoy están persiguiendo deseos que son sombras? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos siguiendo las pisadas del Señor? ¿Cuántas realmente en este momento están siguiendo las pisadas de Jesús? Es que seguir las pisadas no se trata de cuántos mensajes escuches, sino de cuántos ellos realmente los llevas a la obediencia. No se trata de cuántos mensajes podamos escuchar. No se trata de cuántas alabanzas puedas escuchar en un día. El Evangelio se trata de seguir las pisadas del Señor. El Evangelio se trata realmente de obedecer su palabra. Por eso todos aquellos que se acercan a Jesús, por eso todos aquellos que están de la mano del Señor, no están siguiendo sombras, están siguiendo los pies del Señor. Y yo me estaba preguntando, cuando estaba elaborando este mensaje, ¿cuántas cosas perseguimos nosotros que realmente son sombra y no son luz? Y es que una de las características que tiene la sombra, que uno se da cuenta que un proyecto, que un plan es una sombra, porque de alguna manera te empieza a alejar de Dios. ¿Cuántas personas son sombra para tu vida? ¿Cuántos proyectos son sombra que cada vez que tal vez te acercas a esas personas, te alejan más de la luz que es Cristo? ¿Cuántas actividades, cuántos hábitos en nuestra vida son sombra, que realmente lo único que hacen es empujarte a un espacio oscuro donde no está la luz de Cristo? ¿Cuántas actividades en el día se hacen que realmente lo único que hacen es ser sombra en la vida? Yo quisiera en este momento, yo quisiera en este espacio que alguien se levantara y realmente analizara su vida y pensara cuántas cosas realmente yo hago en el día. ¿Cuántas cosas haces en el día? ¿Y cuántas de ellas realmente te acercan a Dios? Revisa qué haces en el día a día. Piensa qué haces en la mañana. ¿Qué piensas qué haces apenas te levantas? ¿Con quién hablas? ¿Qué planes estás emprendiendo? ¿Qué proyectos quieres hacer? ¿A dónde te quieres mover? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con quién estás hablando? Y si eso realmente te acerca a Dios o por el contrario, te aleja de Dios. Y si te aleja, es una sombra, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y es que nosotros debemos entender que tú y yo tenemos un llamado distinto.
Tú y yo hemos sido llamados con un propósito distinto. Tú y yo hemos sido llamados con una vocación especial, no para perseguir sombras, sino para perseguir las pisadas de Jesús. Por eso es que el mundo no puede entender, porque el mundo está bajo la sombra del maligno. El mundo está allá en el cautiverio, y cuando usted está en la oscuridad, usted no puede ver con claridad, usted no puede ver con la luz, porque usted está inmerso en la oscuridad, y usted en la oscuridad no puede ver nada. Usted sabe que hay cosas, usted sabe que hay objetos, y usted puede caminar en medio de ellos, pero usted no está viendo con claridad. Pero cuando la luz del Evangelio llega, cuando el Evangelio ha llegado a nuestros corazones, podemos ver con claridad que hacia dónde iba nuestra vida, hacia dónde nos quería llevar el pecado, el cuánto nos quería llevar el licor, a dónde nos quería llevar las drogas, a dónde nos quería llevar de pronto tantos vicios, el cigarrillo y tantas cosas que muchas personas aman y no pueden dejar eso. ¿A dónde nos llevaría eso? Es un mundo de sombras y no un mundo de luz. Pero cuando la luz del Evangelio llegó a nuestro corazón, las personas no pueden entenderlo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está inmerso en una sombra, cuando usted está en sombra, cuando usted está en un lugar oscuro y le prenden la luz, usted siente que sus ojos se encandelillan, usted siente que sus ojos tiene que cerrarlos porque usted quiere permanecer en la oscuridad. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una luz poderosa que ha iluminado nuestros corazones, y la gente no entiende, y la gente piensa que nos lavaron el cerebro, y la gente piensa que estamos locos, y la gente piensa que esto es una pérdida de tiempo, y la gente piensa que esto es una locura, pero ellos no han entendido que es que hemos visto la luz, y la luz de Cristo nos ha iluminado nuestros corazones, y hoy vemos con claridad, y hoy vemos hacia dónde iba nuestra vida, que íbamos rumbo al barranco, que íbamos rumbo al abismo, que íbamos rumbo al despeñadero, y hemos tomado una decisión de hacer un alto en la vida y de alejarnos de las sombras para acercarnos a la luz que es Cristo. Por eso yo quisiera en este momento decirte, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Cuáles son los hábitos que te rodean hoy? ¿Te acercan a Dios? ¿O por el contrario te alejan de Dios? ¿En qué estás empeñando el mayor tiempo de tu vida? ¿A qué es lo que más le dedicas tiempo? ¿Te acerca a Dios? ¿O por el contrario siente que estás caminando en sombras? Yo creo que hoy sería un bonito momento para abandonar ciertas sombras, ciertos planes, ciertos proyectos, ciertas compras, cierta visión, ciertos amigos que realmente son sombras y no es luz que nos pueda acercar a Cristo. Yo creo que hoy es un tiempo donde nosotros podemos seguir las pisadas de Jesús para acercarnos a esa fuente inagotable, de vida que salta para vida eterna. Yo creo que hoy sería un bonito momento para revisar nuestras vidas, para revisar nuestras acciones, para revisar nuestros hábitos y realmente conocer si estamos en sombra o si estamos cada día acercándonos a la luz. La palabra del Señor me dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando te acercas a la luz se acerca a ti para iluminar tu vida. La soledad, la ansiedad, la tristeza, la desesperación que sientes hoy, la frustración que sientes hoy, no es producto porque no tengas amigos. El cansancio que sientes hoy no es porque no tengas conocidos,
no es porque te falte dinero, no es porque te falte comprar un carro, no es porque te falte comprar una casa. Lo que sientes hoy tal vez es producto de que tu vida ha estado alrededor de sombras y no de la luz que es Cristo. Porque cuando la luz te irradia, cuando la luz del Evangelio te irradia, no importa cuántos problemas podamos tener ni cuántas aflicciones podamos tener, estamos seguros y estamos ciertos que estamos fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, y que esa luz nos abrirá camino aún en medio de la adversidad, que la luz nos abrirá un camino aún en medio de la oscuridad de este mundo, que la luz nos abrirá un camino a veces en la aflicción de este mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Abandonemos las sombras y acerquémonos a la luz, porque en la luz realmente viviremos una vida con la claridad que solo el Evangelio nos puede dar. En el nombre de Jesús, quiero que hagamos una oración en este momento para que el Señor quite en nuestras áreas aquellas cosas que son sombra y que no son luz. Únase conmigo para hacer esta oración. Si usted siente que hay sombras en su vida, que no ha podido abandonarlas, yo lo invito en este momento. Permita que la palabra de Dios llegue a su corazón y tome acciones hoy para acercarse a la luz y abandonar sus propias sombras. No persiga tu sombra, no persigas tu sombra hoy. Persigue las pisadas de Jesús. Padre Celestial, invoco tu nombre, Señor, en este momento. Yo te doy gracias por cada una de las personas que están conectadas en este momento, por cada uno de los que me están escuchando, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas irradiar luz a través de ellos, Señor. Que tú puedas traer la luz del Evangelio. No se trata de cuánto escuches, se trata de cuánto podemos obedecer para acercarnos a la luz que es Cristo. Yo te pido en este momento que áreas donde haya sombra, que áreas donde haya oscuridad, tu luz irradie y tu Evangelio pueda permitirnos tener esa claridad para abandonar esos hábitos, para abandonar esas amistades, para abandonar esos proyectos, para abandonar esos planes que tal vez nos están alejando de la presencia de Dios, para acercarnos a esta luz admirable, a esta luz que es Cristo. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ayudando a cada uno de los amigos que nos escuchas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Un gran abrazo. Bendiciones.